¿Y si algunas ciudades no desaparecieron por casualidad, y si no fueron borradas por guerras humanas? ¿Y si su destrucción fue deliberada, no por hombres, sino por juicio divino? La historia dice que simplemente colapsaron, la Biblia dice algo diferente, habla de advertencias ignoradas, de límites cruzados, y de consecuencias irreversibles. La Biblia menciona nombres específicos, lugares reales, ciudades con ubicación concreta, y señales que, incluso hoy, siguen resonando. Estas ciudades existieron de verdad, tuvieron población, economía activa, influencia regional, poder político y un orgullo creciente, hasta que cruzaron un límite invisible, un punto sin retorno. Un momento del que no se vuelve atrás. Lo más aterrador no es la destrucción, sino lo que ocurrió antes de ella. Las advertencias fueron claras, los mensajes se repitieron, pero nadie escuchó, como siempre ocurre, hasta hoy. La primera ciudad es conocida incluso por quienes no leen la Biblia, su nombre se volvió sinónimo de pecado. Pero la historia real es mucho peor, mucho más oscura, de lo que la mayoría imagina. Estamos hablando de Sodoma. Sodoma no era pobre, no era débil. No era aislada, era rica, avanzada para su época, con comercio fuerte, caminos estratégicos, influencia regional, nada indicaba un final cercano, todo parecía estable, próspero, seguro, pero Dios veía algo distinto. La corrupción no era solo moral, era estructural, estaba normalizada, aceptada, celebrada. Quien se oponía era ridiculizado, la justicia había desaparecido, el abuso era común, la conciencia estaba muerta, tal como fue escrito. Abraham intentó interceder, pidió misericordia, habló directamente con Dios, negoció. 50 justos, luego 40, luego 30, luego 10, ni siquiera eso existía. Entonces ocurrió lo inevitable, el cielo respondió, fuego, azufre, destrucción total, sin rutas de escape, sin refugio, sin segunda oportunidad. Sodoma fue borrada. Pero aquí surge una pregunta moderna, una pregunta incómoda: ¿Sodoma existió de verdad? ¿O es solo una metáfora religiosa? Durante siglos se debatió, historiadores discutieron. Escépticos se burlaron, hasta que comenzaron las excavaciones, y los hallazgos sorprendieron al mundo. Incluso fuera del ámbito religioso, capas gruesas de ceniza, temperaturas imposibles para la época, fragmentos derretidos, evidencia de una explosión extrema. Algo cayó del cielo, y devastó todo en segundos, tal como relata la Biblia. Hoy esa región es estéril, sin vida, sin agricultura. El suelo permanece muerto, miles de años después, una cicatriz visible, de un juicio antiguo. Pero Sodoma no estaba sola, tenía una ciudad hermana, menos mencionada, menos famosa, pero igual de condenada, Gomorra. Su destino fue el mismo, destrucción total, sin sobrevivientes. Sin reconstrucción, ambas ciudades eran centrales, estratégicas, pobladas, confiadas. Creían que nada podía tocarlas. Ese error fue fatal. Como siempre ocurre, la Biblia dice algo inquietante. La destrucción fue tan completa, que el lugar se convirtió en referencia eterna, un ejemplo, una advertencia, para todas las generaciones futuras, incluida la nuestra. Ahora avanzamos en el tiempo hacia una ciudad diferente, con un pecado distinto. No fue inmoralidad abierta. Fue arrogancia espiritual, orgullo humano elevado al máximo. Su nombre es Babilonia. Babilonia no cayó en un día, no fue un evento repentino, cayó lentamente, desde dentro: orgullo, autosuficiencia, desprecio por Dios, confianza absoluta en el poder humano. Hasta que fue entregada a sus enemigos. La Biblia predijo su caída, siglos antes, con detalles específicos. ¿Quién la conquistaría? ¿Cómo entrarían? ¿Y cómo sería olvidada? Todo se cumplió. Hoy Babilonia es ruina. Fragmentos enterrados en el desierto. Turistas caminan sobre restos antiguos, pocos lo notan. Pero allí fue el centro del mundo, ahora es polvo, tal como fue profetizado. Hay textos antiguos que amplían estos detalles, no se enseñan normalmente, por eso muchos nunca los conocen.
Más adelante entenderás por qué. La cuarta ciudad es distinta, no fue destruida por fuego, ni por invasión militar convencional, fue derribada por algo invisible, Jericó, una ciudad fortificada. Muros enormes, defensas impenetrables, seguridad absoluta, hasta que enfrentó algo inesperado. No fueron armas, no fueron ejércitos, fueron trompetas, silencio, obediencia y fe. Los muros cayeron solos. Jericó representaba resistencia total, contra Dios, contra su pueblo. Contra cualquier cambio. Cuando cayó, dejó un mensaje claro: nada es intocable. Nada es eterno, nada está fuera de alcance. Hoy el lugar aún existe, pero nunca volvió a ser igual. La maldición bíblica permaneció, reconstrucciones fallidas, conflictos constantes, inestabilidad repetida. Tal como fue declarado, la quinta ciudad cierra la lista, y quizás sea la más inquietante de todas. Porque casi nadie habla de ella, Nínive, una ciudad violenta, cruel, temida por todas las regiones cercanas. Su reputación era conocida, su brutalidad, legendaria. Dios envió a Jonás, no con símbolos, no con metáforas, sino con una advertencia directa. El juicio estaba decidido, pero ocurrió algo inesperado. La ciudad escuchó, la gente se detuvo. El poder se quebró, y Nínive se arrepintió. Por un tiempo, la destrucción fue suspendida. La misericordia prevaleció, el castigo fue retrasado, pero el cambio no fue profundo. Décadas después, Nínive volvió al mismo camino: violencia, orgullo, crueldad normalizada, y entonces cayó. Sin advertencias nuevas, sin profetas, sin rescate, fue destruida por completo, nunca más se levantó. Estas ciudades no son solo relatos antiguos, no son leyendas, no son símbolos vacíos, son patrones, advertencias repetidas, estructuras que se repiten, consecuencias previsibles. Cuando ciertos comportamientos se acumulan, el mismo final se aproxima. La Biblia lo deja claro, muy claro. El error común es pensar que el mundo cambió, la tecnología cambió, los edificios cambiaron. Los sistemas cambiaron, pero el corazón humano no, los mismos vicios, el mismo orgullo, las mismas decisiones. Hoy no vemos fuego caer del cielo, pero vemos señales similares: colapsos repentinos, ciudades quebradas, naciones divididas, violencia normalizada, confusión moral constante. La diferencia está en la velocidad. Antes, las advertencias duraban generaciones. Hoy, todo ocurre rápido, demasiado rápido. Una decisión mal tomada, un colapso financiero, un conflicto, y todo cambia. Sodoma cayó en un día, Babilonia en años, Jericó en minutos, Nínive en silencio. Cada caída fue distinta, pero la causa fue la misma: desconexión total con Dios. Esto plantea una pregunta incómoda: si estas ciudades cayeron, incluso con advertencias, incluso con señales claras, ¿qué impide que ocurra hoy? ¿Qué nos haría diferentes? Nada. La Biblia dice que los últimos tiempos serían como en los días antiguos. La gente comería, construiría, planearía el futuro, como si nada fuera a suceder, hasta que sucede. Muchos se ríen de estas historias, las llaman mito, exageración religiosa, pero las ruinas existen. Los registros históricos también, las evidencias aumentan, y el silencio responde. Lo más peligroso no es el castigo, es la falsa sensación de seguridad, cuando todo parece normal, pero el final ya está decidido. Así fue con todas las ciudades, sin excepción, siempre. Jesús mencionó a Sodoma, no como recuerdo histórico, sino como advertencia directa. Dijo que algunos tiempos serían peores que Sodoma. Esto cambia todo, porque no hablamos del pasado, hablamos del presente, de decisiones actuales, de caminos colectivos, del silencio frente al error, y del orgullo frente a la verdad. Las ciudades cayeron, pero las lecciones quedaron. Cada ruina es un mensaje, cada piedra, una advertencia, cada desierto fue alguna vez próspero. Nada cae de la nada, todo es consecuencia. Quizá pienses, esto nunca pasará aquí. Ellos pensaban lo mismo. Somos fuertes, somos avanzados, somos intocables, hasta el último día. La Biblia no habla de miedo. Habla de preparación, de vigilancia,
de conciencia, de discernimiento, quien entiende las señales. No es sorprendido, por eso estudiar estas historias importa, no por curiosidad, sino por orientación, revelan patrones invisibles, errores repetidos, y consecuencias inevitables. Para quien ignora, hoy muchas personas sienten algo extraño, una inquietud. Un peso difícil de explicar, como si algo se acercara. La Biblia llama a estos señales, señales de los tiempos. Hay textos antiguos que casi nadie lee completos, no se enseñan en sermones, no circulan en redes, tuve que estudiarlos por fuera. Para comprender este tiempo, si deseas profundizar, dejé el material en el enlace fijado, léelo con calma, no es para todos. No es coincidencia que estés aquí, escuchando esto ahora, quizás sea curiosidad, quizá inquietud, quizá búsqueda de respuestas, pero nada ocurre por accidente. Las ciudades bíblicas ignoraron las advertencias, nosotros aún podemos elegir distinto, aprender antes de la caída, observar antes del colapso. Entender antes del final, todavía hay tiempo, el conocimiento cambia decisiones. La ignorancia repite tragedias, por eso estas historias sobrevivieron, por eso fueron preservadas. Por eso siguen revelándose, cada generación necesita escuchar, la nuestra también. Tal vez nunca oíste esto así, claro, directo, sin filtros, pero la Biblia nunca ocultó nada. Las advertencias siempre estuvieron allí, solo pocos prestan atención, el mundo moderno confía demasiado. En la tecnología, en el dinero, en el control humano, las ciudades antiguas también confiaban, y eso no las salvó, al contrario. Cuando llega la caída, ya no hay tiempo para aprender, para estudiar, para prepararse, por eso el conocimiento viene primero, siempre primero, nunca después. Estas 5 ciudades no hablan del pasado, hablan del presente, y del futuro, muestran lo que ocurre, cuando el ser humano se coloca por encima de todo, incluso de Dios, el final es inevitable. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, tal vez sea el momento de entender más, leer más, ver lo que muchos ignoran, antes de que sea tarde. Muchos preguntan dónde aprender más, no en redes, no en noticias, sino directamente en los textos antiguos explicados. El acceso está en el comentario fijado, cada uno decide qué hacer con la información. Las ciudades cayeron, las advertencias quedaron, la pregunta es simple, ¿repetiremos los mismos errores, o aprenderemos de las ruinas? La historia ya fue escrita, la decisión ahora es tuya.